Madonna besa a un santo negro, baila frente a cruces en llamas y aparecen estigmas sangrando en las palmas de sus manos. La reacción no tarda en llegar. El Vaticano la condena, la Iglesia Católica la acusa de blasfemia, grupos religiosos organizan boicots en distintos países y Pepsi rompe un contrato millonario con ella después de haberle pagado 5 millones de dólares. Cualquier otro artista habría intentado bajar el perfil para apagar el incendio. Madonna hizo exactamente lo contrario. Convirtió el escándalo en parte de su obra. Y es que si uno observa toda su carrera, descubre que nunca dejó de hablar de religión. Lo hizo en sus canciones, en sus videoclips, en sus giras y hasta en sus discursos. Durante más de 40 años, volvió una y otra vez a las mismas imágenes: cruces, rosarios, santos, confesiones, pecado, redención y culpa. No porque quisiera burlarse del catolicismo, sino porque nunca dejó de dialogar con él. Esto tiene una explicación muy concreta. Madonna nació en una familia católica de origen italiano profundamente religiosa. Su madre murió de cáncer cuando ella tenía apenas 5 años. Pero antes de morir fue quien le enseñó a rezar, quien la llevaba a misa y quien le transmitió esa forma tan particular de entender la relación con Dios, en la que el amor y el juicio conviven permanentemente. Is my mother's perfume called Fracas, and whenever I miss her, I just spray it on. And I smell like gardenias and tuberose. Esa pérdida marcó toda su vida. Ella misma contó en numerosas entrevistas que pasó años preguntándose por qué Dios había permitido que su madre muriera siendo tan joven. Desde entonces la religión dejó de ser únicamente una cuestión de fe para convertirse en una conversación permanente con Dios. Una conversación llena de preguntas, reproches, contradicciones y también de búsqueda espiritual. Ni siquiera su nombre es un detalle menor. Madonna significa Virgen María y de alguna manera toda su carrera parece ser una larga discusión con el significado de ese nombre. Hay algo que, al menos para mí, siempre hizo que Madonna me llegara de una manera distinta. Como hombre gay crecí escuchando que determinadas cosas estaban mal, que ciertos deseos eran pecado y que el cuerpo podía convertirse en motivo de vergüenza. Con los años uno puede dejar de creer, puede alejarse de la religión o incluso definirte como ateo. Pero muchas veces esa culpa permanece adentro, cambia de forma, cambia de nombre, pero sigue ahí. Por eso siempre sentí que Madonna entendía algo que muy pocas artistas supieron expresar. Entendió que el deseo y la espiritualidad no necesariamente son enemigos, que uno puede amar a Dios y al mismo tiempo discutir con él, que rezar no implica obedecer ciegamente y que la fe también puede ser una forma de rebeldía. En este video quiero recorrer toda esa historia, no solamente la historia de una cantante pop, sino la historia de una mujer que tomó los símbolos con los que fue educada y los transformó en arte. Vamos a recorrer sus discos, sus videoclips y sus giras para entender cómo convirtió la cruz en un símbolo de resistencia, la confesión en una performance y la culpa en uno de los grandes temas de toda su obra. Y también quiero hablar de por qué, para millones de personas LGTBIQ+, Madonna terminó convirtiéndose en mucho más que una estrella pop, en alguien que nos hizo sentir que, quizás, nunca hubo nada malo en nosotros. Yo soy Gastón Amat, artista plástico y director de cine, y hoy te invito a que hagamos una inmersión profunda en Madonna y su relación tóxica con la religión. ¡Vamos! Capítulo 1. Si Like a Prayer fue la confesión de Madonna en formato de álbum, la gira Blonde Ambition, estrenada en 1990, fue la representación física de ese conflicto sobre un escenario. Un año después de haber desatado una de las mayores controversias en la historia del pop, Madonna decidió que no iba a retroceder. Al contrario, iba a profundizar todavía más en esa conversación entre religión, sexualidad y culpa que había comenzado con el disco. En una entrevista de 1991 dijo una frase que resume toda su obra. Me crié en un entorno católico tradicional. La vergüenza, el pecado y la culpa fueron una gran parte de mi educación. Supongo que intento deshacerme de esos sentimientos a través de mi trabajo. Y eso es exactamente lo que hizo. La Blonde Ambition Tour no era un concierto convencional. Madonna la concebía como una obra teatral, dividida en distintos actos, donde cada bloque representaba un estado emocional diferente.
Había espacio para la inocencia, para la ambición, para el deseo, para la violencia, para la religión y finalmente para la redención. No buscaba simplemente encadenar canciones exitosas, quería contar una historia. El momento más controvertido llegaba durante el llamado segmento religioso. Todo comenzaba con Like a Virgin. Madonna aparecía sobre una cama de terciopelo rojo junto a dos bailarines simulando una escena de fuerte carga sexual. Para muchos sectores conservadores aquello ya era suficiente para hablar de obscenidad. Pero entonces ocurría algo inesperado. La escena cambiaba por completo. El escenario se llenaba de velas, aparecían bailarines vestidos con túnicas negras y la atmósfera se transformaba en una ceremonia religiosa, mientras comenzaban a sonar los primeros acordes de Like a Prayer. Ese contraste era el verdadero mensaje. No estaba diciendo que el sexo reemplazara la religión, estaba diciendo que ambas experiencias podían convivir dentro de la misma persona, que el deseo no anulaba la espiritualidad y que el cuerpo no era incompatible con la fe. Esa idea resultaba profundamente incómoda para una parte importante de la Iglesia Católica, que durante siglos había asociado el placer sexual con la culpa y el pecado. Madonna, en cambio, planteaba exactamente lo contrario, que la espiritualidad también podía expresarse a través del cuerpo. La reacción volvió a ser inmediata. En Toronto, las autoridades amenazaron con detenerla si no eliminaba algunas escenas consideradas obscenas. Madonna se negó y el concierto se realizó exactamente como estaba previsto. The police are here, and this just in. They say that you can't do the masturbation scene tonight, otherwise you'll be arrested. Really? Ooh. Oh, good. Let's see what Look happens. at that. They will do it. What will they do? Jump on stage? No, they'll wait till after the show. We'll arrest you after the show. Are you guys serious? I'm serious. Totally serious. Clay just is down there with Freddie. But then another one of our options is to cancel the show. And we can choose that option. Your choice, We don't sir. have to. En Italia, donde el catolicismo tiene un enorme peso cultural, el diario oficial del Vaticano calificó el espectáculo como una completa desgracia, mientras distintas asociaciones católicas intentaban organizar boicots y protestas frente a los estadios. Lo interesante es que Madonna jamás respondió diciendo que odiaba la religión o que pretendía destruirla. De hecho, ocurrió todo lo contrario. Ella siempre explicó que seguía sintiendo una enorme fascinación por el universo católico. Le atraían los rituales, el incienso, las velas, las imágenes de los santos. Todo ese imaginario siguió apareciendo una y otra vez a lo largo de su carrera. Lo que rechazaba no era el catolicismo en sí, sino la utilización de esos símbolos para controlar el deseo de las personas y hacerlas sentir culpables por aquello que eran. Y creo que esa diferencia es fundamental para entender su obra. Madonna nunca dejó de dialogar con la religión. Lo que dejó de hacer fue obedecerla. Capítulo 2. La crucifixión y la confesión. Si alguien pensaba que después de toda la polémica de los 80 y de principios de los 90, Madonna iba a abandonar la iconografía religiosa, estaba completamente equivocado. 16 años después de Like a Prayer, volvió a colocar la cruz en el centro del escenario. Fue durante la Confessions Tour en 2006. Mientras sonaban los primeros acordes de Life to Tell, Madonna aparecía suspendida sobre una enorme cruz recubierta de espejos. Llevaba una corona de espinas y una vestimenta que inevitablemente recordaba a la crucifixión de Jesús. Las imágenes recorrieron el mundo en cuestión de horas. Otra vez llegaron condenas del Vaticano, otra vez aparecieron obispos, sacerdotes y organizaciones religiosas acusándola de utilizar uno de los símbolos más sagrados del cristianismo para provocar. Pero pocas veces se explica qué estaba ocurriendo realmente durante esa escena. Mientras Madonna permanecía crucificada, las pantallas gigantes proyectaban cifras reales sobre la epidemia mundial del HIV-Sida. Mostraba la cantidad de niños que habían quedado huérfanos en África, el número de personas que seguían muriendo por falta de acceso a tratamientos y un llamado permanente a la solidaridad internacional. Es decir, la cruz no estaba ahí como un simple elemento provocador, era un recurso visual para hacer una pregunta muy incómoda. Si la cruz representa el sacrificio por los demás, ¿por qué resultaba más escandaloso ver a una cantante crucificada que millones de personas muriendo por una enfermedad prevenible? Al finalizar la interpretación, las pantallas proyectaban un fragmento del Evangelio según San Mateo. No era un mensaje anticristiano, era precisamente uno de los mensajes más profundamente cristianos de toda su carrera. Madonna estaba utilizando las propias palabras de Jesús para recordar que la compasión debería estar por encima de cualquier condena moral. Y eso cobra todavía más sentido si pensamos en el contexto.
Durante los primeros años de la epidemia del HIV, gran parte de la comunidad LGTB vivió no solo el dolor de perder amigos, parejas y familiares, sino también el peso de ser señalada como culpable de su propia tragedia. Hubo líderes religiosos que llegaron a presentar el SIDA como un castigo divino por la homosexualidad, un discurso que dejó heridas profundas y que todavía hoy forma parte de la memoria colectiva de muchas personas. Madonna estuvo del otro lado desde el principio. Cuando gran parte de la industria todavía evitaba hablar del tema, ella ya colaboraba con organizaciones de lucha contra el HIV, incluía bailarines y artistas abiertamente homosexuales en sus espectáculos y utilizaba su enorme visibilidad para reclamar empatía en lugar de condena. Por eso cuando la veo crucificada durante el Confessions Tour, nunca siento que esté burlándose de la religión. Lo que veo es un artista utilizando el símbolo más poderoso del cristianismo para recordar algo que paradójicamente muchas veces parecía haberse olvidado, que la compasión debería ser más importante que el juicio. Y creo que esa idea explica por qué Madonna terminó convirtiéndose en un ícono para la comunidad. No porque atacara a la religión, sino porque utilizó el propio lenguaje religioso para defender a quienes durante demasiado tiempo fueron excluidos en su nombre. Capítulo 3. El pecado de ser una chica mala. They are so naive. They think we are not aware of their crimes. We know, but we are just not ready to act. The storm isn't in the air, it's inside of us. Si durante los años 80 y los años 90 Madonna utilizó la religión para cuestionar la culpa, décadas más tarde siguió haciéndolo, aunque desde un lugar mucho más introspectivo. Uno de los mejores ejemplos aparece en Girl Gone Wild, incluida en el álbum MDNA de 2012. El propio comienzo del show ya marca el tono. Antes de que empiece la música, se escucha una oración católica, conocida como el acto de contrición, la plegaria que millones de católicos recitan durante la confesión para pedir perdón por sus pecados. Madonna dice: «Oh Dios mío, lamento profundamente haberte ofendido. Detesto todos mis pecados porque temo perder el cielo y sufrir las penas del infierno, pero sobre todo porque te amo y deseo con todas mis fuerzas ser una buena persona». No es una frase inventada por Madonna, y justamente por eso resulta tan poderosa, porque cualquiera que haya crecido dentro del catolicismo reconoce inmediatamente ese lenguaje. El miedo al infierno, el deseo de agradar a Dios, la culpa por haber considerado algo, por haber hecho algo considerado incorrecto. Pero apenas termina esa oración, comienza Girl Gone Wild y el discurso cambia por completo. Madonna canta: «Es tan hipnótico como me atrae, es tan erótico que no existe una sensación mejor. Tengo un deseo que arde dentro de mí y nadie puede apagar ese fuego». Más adelante reconoce: «Sé que no debería comportarme así. Las chicas buenas no hacen estas cosas, pero de todos modos soy una chica mala. Perdóname». No desaparece la culpa, no desaparece el deseo. Conviven. Y eso para mí es lo más interesante de Madonna. Nunca plantea un mundo donde la culpa simplemente deja de existir. Lo que muestra es una persona que fue educada para sentir culpa, pero que decide no dejar que esa culpa gobierne su vida. Creo que muchas personas LGTBIQ+ pueden reconocerse en ese recorrido. Durante años nos dijeron que nuestro deseo era incorrecto, que armar a alguien de nuestro mismo sexo era un pecado, que había algo defectuoso en nosotros. Con el tiempo uno puede aceptar quién es, salir del closet, formar una pareja, construir una vida plena, pero eso no significa que la culpa desaparezca automáticamente. Muchas veces sigue escondida en algún rincón de la cabeza, internalizada. Y siento que Madonna pone ese conflicto sobre la mesa una y otra vez. No para resolverlo, sino para mostrar que existe. Capítulo 4. La madre de todos los diferentes. Hay una pregunta que aparece constantemente cuando hablamos de Madonna. ¿Por qué, después de tantas décadas, sigue siendo un ícono LGTBIQ+? La respuesta no tiene que ver solamente con la música, ni solamente con la estética. Ni siquiera con haber trabajado desde el comienzo con bailarines, coreógrafos, estilistas y artistas homosexuales cuando todavía era algo que muchos preferían ocultar. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Madonna siempre tomó partido. Durante los años más duros de la epidemia del HIV, cuando buena parte de la sociedad todavía asociaba el SIDA con un supuesto castigo moral,
Ella hablaba públicamente de la prevención, apoyaba organizaciones dedicadas a la investigación y se negaba a tratar a las personas con HIV como si fueran culpables de algo. Mientras muchos artistas evitaban el tema por miedo a perder público, Madonna decidió exponerse y ese compromiso nunca desapareció. Con el paso de los años siguió defendiendo los derechos de las personas LGTBIQ+, habló a favor del matrimonio igualitario, denunció la discriminación y convirtió sus conciertos en espacios donde la diversidad no solamente era bienvenida, sino celebrada. Incluso en su vida privada existen gestos que ayudan a entender esa manera de mirar el mundo. Su relación con su hermano Christopher fue compleja durante muchos años. Se distanciaron profundamente, intercambiaron críticas públicas y parecía imposible una reconciliación. Sin embargo, cuando Christopher enfermó gravemente, Madonna volvió a acercarse a él y lo acompañó antes de su muerte. Porque al final, el perdón también terminó formando parte de su historia personal. Y creo que esa palabra, perdón, aparece una y otra vez en toda su obra. No el perdón entendido como una absolución otorgada por una autoridad religiosa, sino el perdón hacia uno mismo. La posibilidad de dejar de castigarse por ser quien uno es. Tal vez por eso tantas personas LGTBIQ+ encontraron en Madonna una figura casi maternal. No porque reemplazara a la familia o a la religión, sino porque en una época en la que muchos recibían rechazo precisamente desde esos lugares, ella repetía un mensaje completamente distinto. Que no había nada de malo en ellos, que el deseo no era una enfermedad, que la diferencia no era un defecto, y que nadie debería vivir sintiendo vergüenza por amar. Capítulo 5. Más allá del catolicismo, la búsqueda espiritual. Aunque el catolicismo marcó gran parte de su obra, Madonna nunca dejó de buscar otras formas de entender la espiritualidad. A fines de los años 90 comenzó a estudiar la cábala, la tradición mística del judaísmo, y esa búsqueda modificó profundamente su manera de hablar sobre Dios. Muchos interpretaron ese acercamiento como un abandono del catolicismo. Pero creo que Madonna nunca dejó atrás el universo con el que creció, simplemente amplió la conversación. Si el catolicismo había puesto el foco en el pecado, la culpa y la confesión, la cábala le ofrecía otro camino, el de la transformación interior, la responsabilidad personal y el crecimiento espiritual. En su documental I'm Gonna Tell You a Secret, explica esa idea diciendo que la verdadera bestia no es el demonio externo, sino el mundo material en que vivimos aferrados, el ego, las apariencias y la ilusión de que todo termina en lo físico. De hecho, hace poco ella dio una entrevista, que hacía mucho que no daba entrevistas, y habló casi exclusivamente de espiritualidad. If you don't have a spiritual life, you're never going to stop and ask any questions. You're just going to plow through life, and you're going to see everything that happens to you as just a random event. I don't believe that anything is random. I think everything that happens to us is meant to happen to us, to teach us some kind of a lesson. Esa búsqueda también aparece en la música. En Future Lovers canta: algunos llaman religión a esta experiencia, pero no es una coincidencia. Conéctate con el cielo. Y en Isaac, inspirada en el cabalista Isaac Luria, dice: enfréntate a tu propia oscuridad, los ángeles pronuncian tu nombre. ¿Podés escuchar lo que intentan decirte? ¿Volverás a ser el mismo después de eso? Ya no habla tanto del pecado, habla de la transformación, ya no espera que otra persona la perdone. La responsabilidad pasa a estar dentro de uno mismo y curiosamente esa idea termina conectando con todo lo que había venido construyendo desde el comienzo de su carrera. Porque la verdadera liberación no consiste en dejar de equivocarse, consiste en dejar de vivir esclavizado por la culpa. Después de recorrer toda esta historia y este camino de Madonna con la religión, que es un camino que yo veo que muchos pertenecientes al colectivo, muchas personas gay, también recorren este diálogo con la religión que los rechaza y sin embargo es la religión en la que fueron criados muchos de esos. No siento que Madonna se burle de la religión, al contrario, siento que ella como que establece una discusión con Dios. Le reclama, le hace preguntas incómodas, intenta entender por qué el deseo tenía que venir acompañado de culpa. Y creo que esa es una de las razones por las que conectó tan profundamente con la comunidad LGTB. Muchos crecimos escuchando que había algo malo, que nuestro deseo era un pecado, que amar podía alejarnos de Dios. Y aunque con el tiempo uno deje de practicar una religión o deje de creer por completo, esa culpa a veces no desaparece, se vuelve silenciosa, pero sigue ahí. Yo creo que existe algo que podríamos llamar culpa internalizada. No hace falta ser religioso para cargarla, puede manifestarse como vergüenza por mostrar afecto en público,
miedo a expresar quién sos, necesidad permanente de agradar, sensación de que siempre tenés que justificar tu existencia. Y el primer paso para librarse de todo es reconocer que esto existe. Porque uno no puede exorcizar aquello que primero no se anima a nombrar. Por eso nunca vi Like a Prayer como una blasfemia, siempre como una oración. Una oración hecha por alguien que se niega a elegir entre su espiritualidad y su deseo. Por alguien que dice, esto soy, esto siento, no puedo cambiarlo. ¿Qué hacemos con esto? El acto más revolucionario quizás no es desafiar a la religión o desafiar a Dios, sino atreverse a perdonarse a uno mismo. Gracias a todos por seguirme. Si llegaste hasta acá, por favor, déjame un like, poneme un comentario, a ver qué te parece todo lo que hemos charlado. Y bueno, comentame si querés videos similares. Suscríbete a mi canal para seguir viendo este tipo de videos y nada más. Chao.